cosas que me marcó la vida bastante profundo. Y creo que tienen influencia en lo que el Señor está diciendo a través de mí en el sermón. Así que quiero compartir al comienzo esas dos circunstancias. Primero, hay una señora viejita de la iglesia que se está muriendo. La pastora fue a verla anoche, yo la fui a ver en la mañana. Y es una señora bien callada, se llama Joan Cochran, a lo mejor la conoce. Que trabajaba mucho en la tienda de segunda. Antes fue tesorera de la iglesia cuando todo se hacía papel, Beatriz. Tiene muchos años, es uno de los miembros más antiguos de la iglesia. Y tuvo una vida bastante dura, sus hijos, su familia bastante quebrantado, pero su nieta, Rachel, que participó en el grupo de vida de jóvenes adultos antes de mudarse, tuvo un bebé el sábado pasado. Entonces Joan tiene como una semana de ser bisabuela. Y cuando estaba allí a la par de su cama, ya estaba en la etapa que no habla, no abre los ojos. Pero yo no sé por qué, pero el Señor me dio un sentir tan profundo que la vida que nosotros vemos no es todo. Que todo lo que nosotros vemos con los ojos no es todo lo que Él está haciendo. Y cuando una señora ya tendida en su cama, después de tantos años de servirle al Señor, de ser fiel, de ser la roca para su nieta, que cuando hablaba en el grupo decía, solo por mi abuela pudo haber conocido el amor de Dios y aún así no entendía. Cuando uno tiene una vida así y está ahí tendida, yo sentí los ángeles que estaban ahí en una forma que no le puedo contar. Y lo que le quiero decir es que hoy día en tu vida donde estés, ahí están sentados, interlocados aquí ángeles. Personas que han servido con fidelidad, no a esta iglesia, pero a Jesús a través del ministerio de esta iglesia. Y en las cosas y las circunstancias más duras de tu vida, hay un ejército peleando por vos que no conoces en el momento, pero allí está. Y por fe estamos invitados a entender que cada suspiro que tenemos es un regalo de Dios con propósito. Con propósito no solamente por ustedes, pero por sus nietos o sus bisnietos. O por las personas que están a tu par, o por las personas que están por venir. La vida es mucho más de lo que vemos enfrente. La segunda cosa que me ocurrió es que estuve con una señora, Ethelene. Ella es de Sierra Leone. Me imagino que creció con muy pocos recursos, no lo sé por cierto, pero me imagino. Y ella está pasando por quimioterapia después de varias ocasiones en su vida que ha estado enfrentando el cáncer. Y me bendijo tanto cuando estaba sentada con ella, me dice, a mí me encanta el himno que se llama Trust and Obey. ¿Cómo se dice en español, pastora? Obedecer es el himno. Es un himno antiguo que cantaban mis abuelos, Trust and Obey. Porque no hay mejor forma de tener la felicidad en Cristo más que confiar y obedecer, dice el himno. Y ella me contaba que cuando era niña, su mamá les levantaban a todos de la cama bien tempranito al devocional familiar. Y en ese devocional, cada mañana, ¿sabe cuál himno tenían que cantar? Trust and obey, because there's no other way to be happy in Jesus than to trust and obey. Y ahora que esa señora ya maestra de escuela, ya mayor de edad, que está enfrentando el cáncer, ¿sabe qué canta cada mañana? Trust and obey.
Porque lo que nosotros estamos sembrando hoy, y más cuando el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros, se multiplica, se multiplica, se multiplica por el poder del Espíritu Santo. Hay mucho más a nuestras vidas de lo que vemos. Es una jornada sagrada por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar. Señor, abre nuestros ojos. Permítanos, Señor, ir más allá que nuestros sentimientos. Danos el poder que viene de tu Espíritu. Somos herederos, Señor, de tu poder. Y vivimos tan pequeño, tan angustiados, Señor, cuando nos invita a servir y ser derramado por tu nombre. Permite que la palabra de mi boca y los pensamientos nuestros nos envíen de aquí cambiados por tu palabra que nunca jamás vuelve vacío. Háblanos, Señor. Transfórmanos en el nombre de Cristo. Amén. Hemos estado estudiando los 4 enemigos del corazón. Ayúdame. ¿Cuáles son esos 4 que hemos hablado? Los celos, que me gusta como Nancy lo dice, los celos, la avaricia, la culpa, dice Mabel, y la ira. Clase de enemigos, ¿verdad? Y yo, al estar estudiando para esa serie de sermones, me ha bendecido bastante, reflexionando sobre mi propia vida y quién está allí. Pero más que solamente identificar esos enemigos, yo creo que el Señor quiere más. El Señor no quiere que solamente identifiquemos las cosas que amargan nuestros corazones, pero el Señor quiere que nosotros, vos y yo, tomamos pasos para liberarnos de esos poderes y para caminar en la vida que Él tiene. Y no estoy convencida todavía que hemos agarrado de ese poder, como dice Nancy. Hoy día puede ser el día que el Señor te invita de verdad a soltar las cosas que tenés que perdonar. Porque es una cosa reconocerlo, pero es otra cosa vivir de tal forma que vayamos soltando y viviendo con el poder y la libertad que Jesús nos da. Y en ese proceso de ver esos enemigos hemos hablado de la confesión. Que la confesión de nuestros pecados es forma de liberarnos del pecado. Y yo no hablo de confesar con un sacerdote, yo hablo de una confesión delante de nuestro Señor, diciéndole: Señor, yo no sé quién soy en momento, yo no sé por qué, pero hago esto y usted me pide hacer eso, ayúdame. Y la misma confesión que hacemos delante de los hermanos, a lo cual hemos golpeado con nuestras palabras o miradas o pensamientos, confesando el pecado para ser liberado. El segundo es el perdón, esa ira que sale desde dónde, reconociendo que hay alojado en lugares profundamente adentro. Ira que normalmente tapa duelo y dolor. ¿Y qué es el proceso de simplemente soltar y decir: Señor, yo quiero perdonar? El egoísmo y la avaricia, que dice: en mi vida no hay mucho y lo poquito de amor que tengo lo guardo para mí. Lo poquito de tiempo que tengo es mío. Poquito de dinero, poquito de lo que sea, a cambio de vivir con una generosidad que nos da desde lo más profundo un deseo de dar y dar y dar y dar y dar, para que cuando estemos tendidos en los últimos suspiros pueden decir que dimos la vida por el Señor. Cuando usted está en proceso de confesar con otra persona o pedir perdón, ¿cómo se siente?
¿Qué es el sentimiento? Descargado. Una vez que haya terminado, ¿verdad? Uno se siente descargado, liberado, menos peso. ¿Qué más? En el momento de confesar, un poquito de vergüenza. Antes, ¿sí? Sí, Altagracia habla del después, ¿verdad? Pero en el mero proceso, como dice Nancy, uno dice, ay Señor, miedo de reconocer, con miedo de rechazo de la otra persona. Señor, ¿qué van a hacer? Van a perdonarme, van a recibir mi perdón, van a recibir mi confesión. Lo que quiero remarcar es que en ese proceso de confesar, de perdonar o ser perdonada, de ser generoso, has intentado dar un regalo que Dios te ha dicho, Jennifer, da eso. Y yo lo doy como que, ay, Señor me está diciendo que da esto. Y yo le confieso, para mí eso pasa menos con dinero y más con amor. Porque si uno ha sido golpeada, ay Señor, de verdad me está pidiendo dar el corazón a esa persona. Déselo. Aquí está. Has dado con ese sentir como que estoy dando, pero no quiero dar. Porque en el proceso de ser generoso, con el amor, con el dinero, con el tiempo, uno es vulnerable a lo que el Señor está llamando. Igual cuando uno confiesa, hay una vergüenza, un miedito. Ay, me pongo tan expuesta, tan vulnerable. Igual cuando perdono a otro. Levanta la mano si has perdonado a alguien por algo que fue bastante fuerte. En ese proceso de por fin llegar a perdonar, uno siente como la humanidad de uno y la humanidad del otro, ¿verdad? Se siente una fragilidad y normalmente es únicamente por el movimiento del Espíritu de Dios que podemos tener el valor de dar el último paso. Señor, lo doy porque usted me dice que lo da. Perdono, Señor, porque usted me está llamando a perdonar. Confieso, Señor, que me está diciendo que debo de confesar mis pecados. El proceso de ir de esos enemigos a la confesión y el perdón y la vida generosa y la vida de gratitud es un proceso de la dureza hacia la vulnerabilidad. Y una de las cosas profundas en ese camino es el reconocer que nosotros no somos autosuficientes. Toca a alguien y dígale, usted no puede solo. Y no nos gusta, usted no puede solo. No, Altagracia, no, usted no puede solo. A una pastora tan bendita que es, nadie puede sola. Ni solo, porque nosotros fuimos creados por relación, fuimos creados por tener relación con Dios y tener relación uno con el otro. Y cuando nosotros queremos ser autosuficientes, queremos ser no lo que fuimos creados a ser. William Nicholson, que es un actor en una película que se llama Shadowlands. Yo no sé si tiene subtítulo en español, pero es linda la película. Es sobre la vida de C.S. Lewis, que es uno de los autores cristianos más lindos y más influenciales. Y en esa película, hablando como que fuera la persona de C.S. Lewis, dijo, la autosuficiencia es el enemigo de nuestra salvación. Porque si uno se cree autosuficiente, no tiene necesidad de Dios. Si usted puede corregir su culpabilidad, su ira, su avaricia, sus celos, sin Dios no necesita al Dios. Y si nosotros no tenemos la necesidad de Dios, no vamos a buscarle. Y si no busquemos a Dios, no le vamos a encontrar.
Mientras el texto nos dice, si me busque y me busque de todo corazón, me encontrarás. El único que necesitamos es el entender que necesitamos de Dios. Y en ese proceso de nuestras emociones, de los duelos del pasado, muchas veces por el mismo dolor, hacemos cajas de seguridad para que nadie entre jamás, ni el Espíritu de Dios. Y ahí quedamos. En esa misma película habla del amor. Dice que el mero hecho de amar es ser vulnerable. Amar a cualquier cosa y su corazón va a ser posiblemente quebrantado. Levanta la mano si aún en amor bueno has experimentado dolor. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Amar significa la vulnerabilidad de sentir el dolor. Si usted y yo queremos asegurar que nuestros corazones no tienen ninguna rajadura, no le dé a nadie, ni a un animal. No amas a nada. Envuélvele con pasatiempos y lujos. Evite todo conexión con otra persona. Póngalo bajo seguro en un ataúd de su propio ego. Pero en ese ataúd, seguro y oscuro, sin movimiento, sin aire, tu corazón va a cambiar. No va a ser quebrantado. Va a convertirse en hierro, impenetrable, no movible, seco y duro. El mero hecho de amar nos hace vulnerables. O sea, ahora que hemos identificado todos esos enemigos, el Señor llama a una vida de amor, a una vida de vulnerabilidad, de confesar aún cuando el miedo está allí picando, de perdonar, aun cuando tengamos miles de preguntas de qué viene después, de dar con una generosidad de espíritu que no mide las fronteras y de vivir en gratitud. Pero eso significa que tenemos que entender que la vida es más de lo que vemos de inmediato. Y el poder de Dios trabajando aún en medio de nuestro dolor. Es un poder de un Dios que tiene un amor tan profundo por nosotros que no te va a dejar en la sombra. Te va a llevar a victoria. Pero tenés que confiar. Trust and obey. There's no other way to be happy in Jesus than to trust and obey. Quiero que abrimos a segundo de Reyes. Tengo 2 textos de Reyes y quiero que me sigan, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 8. La página 269 en esa Biblia. Aquí hay otra Biblia, si alguien quiere. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios en ese texto? Uno sabe. Eliseo, sí. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel. Procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios, Eliseo, le había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y le reclamó, ¿quién está informando al rey de Israel? ¿Entienden lo que está pasando? Página 269. Segundo de Reyes, capítulo 6, comenzando con verso 8.
O sea, el rey de Siria está molesto porque en cada movimiento que hace, Eliseo escucha lo que él va a hacer en el espíritu y le informa a Israel. ¿Quién quiere decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Imagínese, si Dios le dio la habilidad a otra persona de escuchar hasta tus oraciones en tu camita. Molesta, pero así es el poder de Dios. La vida no es lo que solamente vemos. Pues entonces, averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allí un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron la noche y cercaron la ciudad. Levanta la mano si en algún momento de tu vida has estado cercado, rodeado de dolor, de demanda financiera, de dificultad en relación, de dudas interiores y sea lo que sea, donde busque por cada lado, estás cercado. No hay salida y uno comienza a preocuparse. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, o sea, el asistente de Eliseo que estaba aprendiendo de él. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Toca a alguien y dígale, no tengas miedo. No tengas miedo. Aunque un ejército encampa en contra de mí, no tengas miedo. No tengas miedo si hayas encontrado culpabilidad y ira y avaricia y celos en tu corazón. No tengas miedo, porque servís a un Dios capaz de quebrantar muros. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Esa frase es pequeña. Los que están con nosotros son más de los que están con ellos. Porque nuestra mayor preocupación es que no tenemos suficiente dinero por lo que necesitamos, no tenemos suficiente esfuerzo, no tenemos suficiente personas a mi lado, no somos suficientes. Y lo que Eliseo le dice a su siervo es que son más que están con nosotros. Ustedes y yo vivimos en una abundancia que no tiene fin, porque viene directo del Señor. Nunca jamás lo que está en tu contra, en contra de Dios, puede ser más fuerte de quien está peleando a tu par. Somos más de lo que están en contra de nosotros. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Que estaba lleno, como el cuarto donde estaba con esa señora, que estaba llena de ángeles. Uno entra y dice, ay Señor, pero no hay suficiente vida en su vida. Ya no, es que no estás viendo quién está rodeado de su cama. No estás viendo quién está alrededor en tu vida. No estás viendo que hay una abundancia de fortaleza, de gracia, de amor, de habilidad. No lo estás viendo. Por eso Eliseo oró que el Señor le abriera los ojos. Y una vez que vemos lo que Dios tiene en nuestras manos, nos asombramos de las posibilidades delante de nosotros. Luego Eliseo les dijo, esta no es la ciudad donde iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme y yo los llevaré donde está el hombre que buscan. Él fue el hombre que buscaban. Pero él pidió que cerrara los ojos del enemigo y que abriera los ojos de sus siervos para que pudieran ver la fortaleza de Dios. Abre los ojos.
El Señor está peleando por nosotros aún en medio de donde estamos. ¿Y qué tiene que ver eso con multiplicación, pastora? ¿Quién me va a preguntar? ¿Por dónde vamos? Usted va a predicar como Jesús, que va a llegar largo, la gente va a tener hambre y no vamos a llegar al punto. Yo creo que tiene todo que ver. Porque nosotros podemos creer en la abundancia y creer en el poder de Dios de multiplicar, pero primero tenemos que confiar que Él está peleando por nosotros. Y una vez que estamos convencidos que Él está a nuestro lado, no hay nada contra nosotros. Y yo puedo dar hasta las cosas más preciosas de mi vida, como mis hijos. ¿Cuánta madre ha decidido que yo voy a proteger a mi hijo de tal forma que nada nunca jamás le hace daño? ¿Funciona? Claro que no funciona. Porque Sofía y Daniel no me pertenecen. Son del Dios. Me dio el gran privilegio de ser su mamá, de criarles, de crearle las condiciones de vida. Pero una vez que yo creo que me pertenecen a mí, estoy equivocada. Porque las cosas más profundas que necesiten en su vida no se lo puedo dar. Yo no puedo tomar mi fe y ponerlo en su cabeza y en su corazón como quisiera. Te lo doy, Señor. Camina con ellos en el dolor. Muéstrales que vos sos Dios. Camina con ellos en su arrogancia de creer que saben todo. Muéstrale que tu poder es más allá aún que su propia inteligencia. Tómale, Señor. Pon a su lado las personas que le pueden influir, y cuando las personas le golpean, dame la fortaleza mía, darle otra vez a usted. Las cosas que queremos proteger y guardar y tener como nuestro son las cosas que el Señor pide que demos a Él. Vamos al siguiente texto que creo que lo ilustra mejor. En la página 257, Primero de Reyes, capítulo 17, la viuda de Sarepta. ¿Quién conoce esa historia? La viuda de Sarepta. Bonita esa historia, pongan atención. Primero de Reyes 17, comenzando con el verso 8. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. ¿A quién está hablando? No a Eliseo, ¿a quién? A Elías. Elías le dio el manto ¿a quién? A Eliseo. Y Eliseo estaba enseñando a su siervo que abriera sus ojos a ver quién estaba allí rodeándole. ¿Ves cómo el Señor trabaja en legados? Entonces esto es Elías. La palabra del Señor vino a él y le dijo este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de este lugar le he ordenado darle de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Antes de llegar allí, ¿dónde estaba Elías? ¿Dónde estaba Elías? Estaba en el desierto, en un wadi, en un río seco. ¿Haciendo qué? Escapando y llorando, lamentando que Dios no le proveía. ¿Quién le dio de comer a Elías? Los cuervos. Primero la lección, luego le va a usar para enseñar a otros. Llega allí a esa viuda. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. Le llamó y le dijo, por favor, tráigame una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios. Uno sabe, cuando una mujer comienza así hay problema. Tan cierto que viva el Señor tu Dios, respondió ella. No me quede ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelo a casa y hacerle una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra ¿qué? Última comida antes de morirnos de hambre. ¿Cuándo es que nosotros muchas veces rendimos al Señor?
en lo peor, en el dolor, cuando es la última comida que yo puedo servir a mi hijo. Este es lo último, Señor. Esto es todo lo que tengo. Yo he dado todo lo que tengo, Señor, y no puedo amar más, no puedo trabajar más duro, no puedo hacer más. Hasta allí llego. En el dolor nos rendimos. No temas, le dijo Elías. Igual que Eliseo le dijo a su siervo, no temas, vuelve a casa y haz lo que pensaba hacer. Pero antes prepárame un pancillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue y hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. No se acaban, hermanos. No se acaba el amor. No se acaba el dinero. No se acaba las relaciones. No se acaba el tiempo cuando primero le demos a ¿quién? A Dios. No se acaba. Porque Él multiplica y multiplica y multiplica. Y nosotros nos quedamos con nuestra culpabilidad, nuestra ira, nuestra avaricia, nuestro celo, diciendo, Señor, yo no sé cómo salir. Démelo a mí, a través de la confesión, a través de perdonar, a través de ser generoso, a través de vivir vidas de gratitud. La multiplicación es evidencia del poder de Dios. Y lo podemos ver momento tras momento en la vida. Abraham y Sarai tenían un sueño de tener un bebé. Y soñaban y a veces hasta nuestro sueño lo tenemos que dar al Señor. Señor, te doy mi sueño de lo que debe de ser ese ministerio. Cámbialo y bendícelo, Señor, como usted quiere. Ah, no es mío. Tuyo, Señor. Tenía el sueño de tener un bebé, no funcionó y Abraham terminó acostándose ¿con quién? Con la criada, con Agar. Y como hombre luego está asustado que la esposa no le gusta. Me hubiera preguntado a mí, ¿no? Luego tiene Agar un bebé, otro ejemplo de alguien que tuvo que dejarlo a Dios para que Él lo bendijo. Está en el desierto caminando con Ismael. El sol está tanto, ellos no tienen agua. ¿Y qué hace Agar? Pone a Ismael allí en el suelo y dice, aquí te dejo porque yo como madre no puedo verte morir. Te dejo, Señor, hasta mis hijos. Cuando Agar deja a Ismael, ¿qué pasa? El Dios responde. Cuando María fue visitada por el ángel, tuvo que dejar su reputación de ser virgen, comprometida. Y cuando lo dejó en las manos del Señor, terminó siendo la madre de Dios. Cuando Moisés salió de todo el poder de Faraón, tuvo que dejar la seguridad, tuvo que dejar la riqueza, tuvo que dejar una vida ya hecha para pararse, hasta que me paran los pelos, pararse frente de un arbusto ardiente, donde el Señor le dijo, yo soy quien soy. ¿Qué tenés que dar para que sea bendecido? Y la última parte de eso es que somos llamados a dar para que Dios lo bendice. Y luego somos llamados a compartirlo. Y lo interesante de Jesús con sus discípulos, y ven en su boletín, hagan y se sienten en grupos como 50 cada uno. En el libro de La vida bendita,
Es el capítulo 4 sobre multiplicación. Me da risa porque el autor hace toda una exposición que 5,000 hombres teniendo que poner un montón de mujeres y niños en grupitos de 50 es el primer milagro de esa historia. Porque los hombres luchando para tenerlos en grupitos de 50 como Dios, como Jesús dice, una vez que están en grupitos de 50, Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, ¿qué dijo? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Ahí en su boletín. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, ¿qué? Los bendijo. Cuando ofrecemos la cosa a Dios para su bendición, dejan de ser nuestras. Son de Él. Y nunca fueron nuestros para comenzar. Los bendijo. Y después de bendecirlo, luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Y todos comieron hasta quedar satisfechos. Yo no sé ustedes, pero yo soy de la persona que si Jesús está ahí, le digo, ok, Señor, antes que yo lo parto, yo le sigo, Señor, porque quiero serle fiel. Antes que yo lo parto, por favor, dígame cómo van a ver suficiente. ¿No? Antes que yo me muevo, Señor, dígame qué va a hacer. Si yo te doy mis hijos, dígame qué va a hacer al final con ellos. Si yo te doy mi esposo, Señor, dígame por favor, cómo va a haber esa relación en el futuro. Si yo te doy la iglesia, Señor, dígame cómo se va a ver, por favor. Levante la mano si está conmigo, por favor, alguien. ¿Verdad? Y nosotros comenzamos a adivinar y empujarle al Señor, pero hágalo de tal forma. Esto sería muy bonito, Señor. ¿Qué tal si sea esa persona? Repártelo primero, dice Jesús. Comparte primero lo que tenés, sin saber dónde va a llegar. Sin saber si la gente a que lo das lo va a agradecer o no lo va a agradecer. Compártelo. Démelo. Y en el proceso, en la práctica de quebrantarlo y compartirlo, vas a ver el poder mío de multiplicar. Porque el poder no es tuyo, es mío, dice el Señor. Y nunca jamás podemos volver a pensar que es nuestro. Le pertenece a Él. Termino con ese pensamiento. En Lucas 6 habla del hecho que con la medida en que das es la medida en lo cual recibirías. ¿Qué tal si con nuestras finanzas, con nuestro amor, con nuestro tiempo, Dios nos llama primero ofrecerle a Él para que lo bendiga, luego compartirlo para que Él lo multiplica y en ese proceso nos enseña el poder de dar. Yo quiero que seamos una iglesia que entiende que en cada acto hay mucho más allá de lo que vemos. En cada sonrisa, en cada acto de amor, en cada caminar. Hay la multiplicación de las bendiciones del reino de Dios si nos prestamos a lo que Él nos llama. Creo en ti.